ellos. Recuerda, lo vamos a dedicar a los médicos, gente que está en los centros de salud, camilleros, administradores, oficiales, ¿qué más? Los que hacen la comida. Sí, o sea, de acuerdo a la palabra, vamos a orar por ellos, bendecirlos, Dios los fortalezca, Dios los guíe. Yo quiero sacarte el contexto. O sea, cuando los discípulos andaban con Jesús, le decían, ¿y cómo tenemos que orar? Porque lo veían que él iba y se ponía a orar y platicaba con Dios. Claro. Decían, pues ¿qué onda, no? O sea, ¿con quién platica? Seguramente dirían. No, ellos sabían que con el Padre. ¿Pero cómo? Pero exactamente, pero se daban cuenta porque le preguntaron que enséñanos a orar. Ellos oraban. Sí, claro. Entonces, ellos fueron creciendo en la cultura judía y conociendo del Padre, pero vieron que cuando Jesús oraba había respuestas. El Señor les daba más luz para que... Pero vamos a empezar porque si no se nos viene el tiempo. Estamos aquí en George Loom Proyecto Tierra, estamos en vivo y como ven estamos platicando sobre la oración. Es un programa especial porque me pidió Javier y decía, oye, vamos a hacer un programa donde podamos hablar a las personas sobre la oración. Así es de que si tenemos una situación difícil, un enfermo o alguien, estamos limitados, tal vez tú como familiar, pero si tú oras, eso va a ser en favor de ese ser amado, ese ser que estimas. Pues vamos a orar y quisiéramos orar por los enfermos primeramente, para que esa promesa que el Señor, o más bien ese acto que el Señor llevó a cabo en la cruz del Calvario, donde dice que Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario, ese beneficio sea desatado en las vidas de las personas por las cuales estamos orando. Si tú en el momento de orar, de estar orando, piensas en una persona que necesita esa sanidad, dirige tu oración hacia ella, creyendo en lo que acabábamos de decir, que Jesús llevó nuestras enfermedades y dolencias a la cruz del Calvario. Pues Padre, en este momento nos ponemos de acuerdo para unirnos, Señor, y todas las personas que en este momento estamos relacionados a través de este medio, y unimos nuestra fe en Ti, Señor. Creemos que Tú moriste para darnos reconciliación con el Padre, pero también para concedernos salud en los momentos de enfermedad. Y en este momento intercedemos por aquellas personas que están enfermas, por aquellas personas que en este momento estamos pensando y tu Espíritu está poniendo en nuestro corazón. Enviamos sanidad en el nombre de Jesús. Toda persona que está enferma recibe sanidad, oramos todos los enfermos que están en esos centros de salud, Señor. Les bendecimos en el nombre de Jesús, que depositen su fe en Ti, Señor, y que esa operación de sanidad sobrenatural venga sobre sus vidas en el nombre precioso de Jesús. Enviamos como Tú enviaste, Señor, muchas veces a distancia, Señor, por Tu palabra, Señor. Tú enviaste esa sanidad y hacia donde Tú la dirigiste, Señor, recibieron esa bendición. Recibe sanidad. Toda enfermedad se desarraiga ahí de sus cuerpos y declaramos una plena salud en el nombre de Jesús. Les bendecimos en el nombre de Jesús, declarando salud en sus cuerpos. Y también vamos a unirnos para orar por aquella gente que está atendiéndoles. Enfermeros, doctores, gente administrativa, todos los que laboran en un hospital y que en estos momentos es una tensión tremenda sobre ellos y donde gente se ha atrevido a atacarlos, señalarlos y poner una presión más tremenda sin darnos cuenta que están arriesgando su vida en muchos de los casos. Que con esta situación que en este momento estamos pasando, su trabajo se ha generado con una mayor presión y demanda, y lo que necesitan es descanso, reposo, gente que se ponga en la brecha a favor de ellos. Pues vamos a ponernos en la brecha
en el nombre del Señor. Padre, oramos en este momento, nos unimos para bendecir a los médicos, enfermeras, toda la gente que tiene que estar ahí, los que los cuidan, los administrativos, oficiales, los que le preparan la comida, Señor, y todo personal, Señor, que labora en un centro y que su labor coopera con el bienestar, con el buscar esa salud de toda persona que está en esos lugares por una situación de enfermedad. En este momento les bendecimos, en este momento declaramos sobre sus vidas, sobre su físico, sobre sus emociones, sobre su espíritu, fortaleza en el nombre de Jesús. Queremos decirles que reconocemos, hay mucha gente que reconocemos su labor y los bendecimos, y que todos esos conocimientos y habilidades que Dios les ha permitido y que ustedes en su disciplina han generado también, sean útiles para traer salud, bien, y les bendecimos nosotros, sean fortalecidos. También todo temor y toda situación que quiere venir a sus mentes y corazones no tenga autoridad. Bendecimos también a sus familias que viven en unión de esas presiones que ustedes tienen. Declaramos paz, reposo, declaramos la protección de Dios sobre sus vidas en el nombre de Jesús, y gracias por esa labor maravillosa que están haciendo todos ustedes. Hay miles de personas que nos unimos al recordarles y les bendecimos en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, gracias, Padre, por lo que a través de todos ellos, Señor, tú estás trayendo no solamente a nuestra nación, sino a todas las naciones, Señor. Estás trayendo salud, bienestar, un bien. Muchas gracias, Señor. Amén. Y quiero decirle que nuestra oración, como lo hemos expresado a la luz de la palabra, es poderosa. No dejemos que argumentos, sentires que no pone Dios en nuestra mente ni en nuestro corazón, nos hagan pensar que nuestra oración no tiene caso, que perdemos el tiempo. Sino al contrario, busquemos en la Escritura cómo ir creciendo en una oración con más autoridad de Dios. Cuando una persona ha recibido al Señor como su Salvador y lo está estableciendo como su Señor, esa autoridad, ese poder para hacer las obras que Dios quiere, está en nosotros. Tenemos que aprender, bajo la guianza de la palabra y del Espíritu Santo, a hacerla fluir en beneficio de ¿quién? De la humanidad. Esto es Yorlum. Hemos estado con Javier Ríos, pastor de la Iglesia del Señor, ¿así se llama? Sí. Iglesia del Señor. IDS, sí. IDS. Y es un programa a petición especial, un programa sobre la oración, porque hay muchos que se han acercado a pedir oración a ti y a la comunidad, para tener consuelo, para saber que Dios los escucha, Así es. para ser sanados y para ser fortalecidos en el futuro que viene. Así es. Pues hagamos uso de esa bendición que Dios nos ha concedido, de tener comunión con Él, y en medio de ello ponernos en la brecha en favor de mucha gente que tiene necesidad, como también cuando nosotros tenemos necesidad tenemos acceso a nuestro Padre. Dice el Señor en su palabra: si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas, buenas dádivas a sus hijos, cuánto no más nuestro Padre Celestial a todo aquel que le pide y le cree. Proyecto Yorlum es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión: limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto Yorlum. Durante la época de contingencia,
de la pandemia, varios lugares de la ciudad de Toluca hay varias personas y varios grupos, médicos, maestros, profesionistas, estudiantes, han pedido que se ore por ellos y acuden a ustedes, ¿no? Y les dicen, oye, yo quiero que oren por mí, yo quiero que sentir la presencia de Dios en mi vida, de alguna manera saber que Él me está escuchando. Y luego dicen, es que a mí no me escucha, a lo mejor a ti sí te escucha, tú ora por mí, ¿no? Y te piden que ores. Sí, puede suceder de esa clase de expresiones en que, entendiendo a la luz de la palabra todo esto, pues Dios escucha. Cualquier corazón que eleva una oración aún preguntándole a Dios, Dios le escucha y Dios le responde. Pregunta, ¿qué es la oración? La oración pues es una comunión con Dios, no solamente donde elevamos peticiones, sino donde disfrutamos su presencia, donde escuchamos directrices que nos da el Señor. Tal vez no audiblemente escuchamos su voz, pero sí a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y por eso las indicaciones que la palabra nos da, nos guían y nos dan luz de cómo enriquecer esa comunión y cómo llevarla a cabo. ¿Se ve? Entonces es una amistad con Dios. Así es. Para tener comunión con el Señor hay que estar en amistad con Dios. Proyecto Yordlu es. La palabra de Dios dice que todos, por causa de nuestra maldad y pecado, nos hemos separado de Dios y estamos lejos de Dios. Por esa razón el Padre envió a su Hijo para reconciliarnos y volver nosotros en amistad con Él. No que lo buscáramos nosotros, sino Él buscó remediar nuestra situación. Entonces, cuando nos reconciliamos con el Señor, acorde a lo que dice la palabra, y esa separación se elimina por cuanto nos hemos vuelto a Dios, entonces la palabra de Dios nos habla de que volvemos en amistad con Dios. Y esa relación ya no solamente es una posibilidad, es una realidad. Y desde ese momento en adelante, pues depende de nosotros si la alimentamos o no. ¿Cómo sé yo que Dios me escucha? ¿Cómo tienes? Por el testimonio de la palabra y por el testimonio que el Espíritu da a nuestro interior. Quiero leer lo que dice el Señor aquí y nos dice, esta fue una instrucción a los discípulos, pero que también es una luz para nosotros. Nos manda que guardemos sus mandamientos, lo cual traerá bien a nosotros, pero al final de ello les ratifica algo. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está en todo lugar y escucha toda persona. Dice que un corazón contrito y sencillo no lo desecha. Y hay mucho más escrituras que nos hablan de que Dios nos escucha. Nosotros tenemos una forma de percibir si alguien nos escuchó o no. El origen de este programa es que hay personas que están pidiendo oración en los hospitales. Pero hay una enfermedad más tremenda, es el estar lejos de Dios. El Señor nos dice en su palabra que nuestro pecado nos ha separado de Dios y no hay nada que nosotros podamos hacer para remediarlo, o sea, para sanarlo. Por eso Dios envió a su Hijo y a través de lo que hizo Jesús y satisfizo la justicia del Padre, tenemos entrada amplia a la reconciliación con Dios. Podemos ser sanos de una enfermedad física, pero si sigo en el mismo camino lejos de Dios, pues simplemente estuve un tiempo en salud. No quiere decir que Dios no quiera venir y sanarnos también físicamente, porque aún en su palabra el Señor nos muestra que en el sacrificio que hizo Jesús no solamente nos da la oportunidad de reconciliarnos con el Padre, sino también Él llevó nuestras enfermedades y nuestras dolencias a la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para que en fe ambas bendiciones las podamos venir y posesionar. ¿Y en qué nos favorece conocer a Dios? Pues en este mundo donde vivimos, que la gente pelea por el dinero, pelea por el trabajo, pelea por los estudios, pelea por la pareja, pelea por todo para tener cosas, como en un afán egoísta. ¿En qué nos beneficia conocer a Dios? Pues primeramente el rumbo espiritual y eterno,
porque todos somos eternos. Unos resucitarán para vida eterna, otros para condenación eterna, de acuerdo a la decisión que han tomado. Depositar nuestra fe en el Señor es encauzar nuestra vida hacia lo eterno y hacia el bien de Dios en esta tierra. Nuestro paso aquí es momentáneo. Y cuando tomamos la decisión de creer en Dios, creer no solamente es decir Dios existe, sino creerle a Dios, porque hay una diferencia muy grande. Muchas personas pueden decir yo creo en Dios, pero es creer que Dios existe. Pero cuando el Señor nos habla de principios, de consejos, de directrices en su palabra, a lo mejor no las creemos. Pero cuando alguien decide creerle en Dios, a Dios, y establece eso en su vida como principios, en sus decisiones, en su diario vivir, su vida toma un rumbo diferente en este pequeño trayecto y también hacia la eternidad. Dice el Señor en su palabra que la oración de aquel que confía en Dios, de aquel que le cree a Dios, es poderosa. Nosotros estamos limitados, pero Dios no está limitado. Pero la oración activa la misericordia de Dios, porque Dios, sus propósitos y lo que Él quiere establecer en la tierra, y no importa cómo haya sido nuestra vida, la persona más perversa, si se vuelve a Dios, se reconcilia con Dios y se vuelve su amigo, claro, el rumbo de su vida va a cambiar, y algo que Dios va a generar ahora a través de esa persona es un bien hacia la humanidad. Cercanos en cualquier parte del mundo, cuando oramos, Dios actúa. La intercesión es algo que, entendiendo nosotros que estamos limitados, imposibilitados de algo, pero creemos que Dios lo puede hacer. Y por eso nos unimos para orar por ellos. Y queremos orar y que usted se una. Si la oración de alguien es poderosa creyéndole al Señor, cuánto no más cuando una comunidad o más personas se unen. Pues esto fue Yorlum. Javier, gracias. Dios te bendiga. Igualmente. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Proyecto George Blue es Proyecto Tierra. Proyecto Tierra. Conciencia y acción con una misión. Limpiar y proteger el lugar en que vivimos. Proyecto Tierra. Proyecto George Blue.